Nos envía los videos de Argentinos sin domesticar. Este es el espacio que le damos a la historia, el lado B o la otra cara de la historia argentina. Me encantó lo de Cambalache, me encantó todas estas historias más allá de la historia en sí, de las fechas patrias, sino de las otras cositas que tenemos, la argentinidad. Claro, salimos de pronto de la corriente que mantiene las efemérides y todas esas cuestiones generales y siempre buscando otro aspecto, otro tipo de relato que también tiene que ver con la historia argentina y que hace, creo que en cuanto a la búsqueda que planteamos siempre en Argentinos sin domesticar, que es buscar ese ADN argento, es decir, ¿por qué los argentinos somos como somos? Claro. Que es una pregunta que siempre está abierta en cuanto a la respuesta. Y bueno, y Cambalache es toda una simbología de la genialidad de Enrique Santos Discépolo, que 6 décadas antes que termine el siglo ya hizo un análisis, una evaluación de cómo somos los argentinos y que ha quedado vigente, ¿no? Yo lo comparo, después apareció algo de Cordera, el pelado Cordera, sí, con la argentinidad al palo, que muchos le interpretan para el tema del fútbol, pero hay que leer y prestarle mucha atención a esa letra porque también los palos son para sí, sí, autocrítico. Es muy autocrítica. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Beto, hoy traemos, más sanmartiniano imposible esta semana. Estamos en el mes de, bueno, debería ser todo el año, está claro. Pero bueno, agosto es el mes de San Martín. Y esta semana, hoy es feriado por el 17 de agosto, que será en esta semana, pero bueno, feriado, como acá trasladamos todo. Estamos con el feriado puente. Ya va a venir, claro, el 17 ni nos vamos a acordar que es la claro, bueno, eso yo creo que ahí las escuelas cumplen esa función tradicional, educativa, de, mediante los actos, las efemérides, recordar y hacer esa transmisión oral también, sí, que es parte de la historia, de qué sucedió, quién fue San Martín, para los más pequeños, no todo el mundo tiene por qué saberlo, pero creemos que la mayoría de los argentinos sí lo saben, y recordarlo, bueno, con esa característica que tenemos los argentinos de recordar a nuestros próceres, nuestros héroes, el día que se fueron, el día que fallecieron. Podríamos buscar otras fechas, que hay muchas, utilizar otros criterios, pero bueno, es el que ha quedado, y el que ha quedado establecido inclusive por ley. Pero vamos a empezar. Hoy 2 temas. El primero, granaderos a caballo, granaderos fieles, granaderos que hasta el último granadero fue fiel y juró fidelidad a su líder, ¿no? Yo creo que eso destaca la característica esencial de la figura del general San Martín como militar, hombre de carrera, militar, pero también con una... No todas las personas tienen esa capacidad de ser líderes. Los líderes nacen muchas veces con esa condición y después la pueden ir perfeccionando. San Martín fue un hombre como dijimos, militar de carrera, pero que logró concentrar en sus hombres ese amor, porque en definitiva pasa por ese lado, de fidelidad, de confianza, transmitirle eso y llevarlos inclusive a la batalla, que significaba la posible y cierta muerte en batalla. Sin embargo, lo siguieron en todos los campos de batalla en América y hay un grupo de 7 que han quedado inmortalizados. Son 7. ¿Por qué son 7 los granaderos que custodian, como vemos allí, el féretro que descansan los restos del general San Martín en la Catedral de Buenos Aires? Bien, ¿por qué son 7? Si bien es cierto, hay que decir que para algunos historiadores parte de un mito y para otros tiene una mezcla entre verdad y mito, ¿no? Mucho del relato histórico en todas partes del mundo, en Argentina no es la excepción, hay una combinación de verdad histórica y mito por una cuestión fundamental. El hecho ya ocurrió, y si no queda documentado, de alguna manera pasa a ser un relato que va de generación en generación, por lo cual cada uno le va agregando un poco de subjetividad de un dato, ¿no? Lo concreto es que cuando el presidente Avellaneda establece por ley la orden y la decisión política de repatriar los restos del general San Martín, y cuando llegan en 1880 los restos aquí a la Argentina, toda la pompa oficial, se le rinde los honores que corresponde al héroe máximo o el prócer máximo de la historia argentina,
lo están trasladando a la catedral, donde va a tener su última morada, y de pronto aparecen 7 granaderos originales. De los 7 granaderos de los que lo del acompañaron, ejército de San Martín. de los granaderos creados por el general San Martín, que lo habían acompañado en su campaña libertadora, de 7 que se autoconvocaron, utilizaríamos este término muy común de estos tiempos, sin que ninguna autoridad sepa de ellos, de la existencia, porque hay que decir algo muy importante. El regimiento de granaderos, después de la campaña libertadora, culminada ya en Perú, el presidente Rivadavia ordena queda desactivado para las Fuerzas Armadas. Recién en 1880 va a ser reactivado como fuerza del ejército argentino, como un regimiento. Claro. Entonces Rivadavia, cuando por motivos políticos, por eso San Martín también se tiene que ir de lo que era el incipiente Estado argentino, porque todavía no se había creado, porque no quería ser utilizado en las disputas internas, Rivadavia ordena desactivar el regimiento de granaderos. Bien. Ahora, cuando regresan los restos, 7 de estos hombres, seguramente se conocían entre ellos, claramente. Claro. Hay algunos libros que hablan que de la campaña libertadora a Chile y Perú volvieron alrededor de entre 10 y 70 hombres de los originales granaderos que acompañaron a San Martín en la campaña libertadora. De eso de que poníamos la semana pasada de los 60 granaderos. Tal cual. Eran de esos. Claro. Y después de esos 60 granaderos, cuando repatrian los restos de San Martín, 7 solamente. Solo 7 hombres ya octogenarios, sí, viejos, se forman acompañando, ni siquiera piden autorización, yo creo que no tenían por qué, a las autoridades del momento, y empiezan a acompañar el féretro que traslada los restos del general San Martín. Cuando es depositado en la Catedral de Buenos Aires, ellos permanecen durante toda haciéndole guardia. Nadie se los había pedido, así como llegaron en silencio, al otro día se retiraron y se perdieron en la historia. Nadie sabe exactamente quiénes eran esos hombres, pero sí está claro que ellos rindieron, fue una manera de rendir homenaje a su líder. Qué linda historia. Muy linda. Muy buena, de fidelidad, de amor a la patria. Exactamente, y yo creo que es una simbología que tiene que construirse en valores para las generaciones futuras. Me parece que si de algo también puede servir la historia, tiene que apuntar a estas cuestiones. El hecho concreto es que para algunos historiadores posiblemente no fue tan así, no existió de esa manera. Para otros sí, la cuestión es que no está documentado. Por ejemplo, Daniel Balmaceda dice los diarios de la época tendrían que haberlo registrado de alguna manera. Posiblemente no les interesó. También hay que decirlo que los distintos momentos, los vaivenes que tiene la política argentina, hace que a veces se considere o no a algunas personas. Entonces ahí también va la subjetividad de quien publica algo y dice me interesa publicar esta nota y no me interesa publicar aquello. La cuestión es que a partir de ahí, después con Roca, se establece la Guardia de Honor, de alguna manera rindiéndole homenaje a estos míticos 7 granaderos que aparecieron en ese momento, le rindieron homenaje al general San Martín, lo custodiaron durante toda la noche, dicen que con uniformes antiguos, claro, los uniformes viejos, y bueno, y así después se perdieron, sin buscar fama ni nada por el estilo, se perdieron en la historia. No se supo nada más de ellos. Nunca más se supo de ellos, nunca más. Yo creo que en la película Revolución el cruce de los Andes hay un personaje que es el que hace la narrativa de la historia, se los recomiendo si no la vieron. Y bueno, me parece que es una forma de rendirle homenaje, sí, creo que la vi, a ese anciano granadero que va contando y nadie le creía. Que medio que no era el Chasqui, el mensajero. Claro, un jovencito. Sí, la vi. Era uno de los quienes asistía al general San Martín. Pero en 1880 nadie le creía, lo tomaban como un viejo loco y en realidad era un granadero de San Martín. Claro que sí. Bueno, esa es una de las historias de los relatos que queríamos traer para hoy. Y el otro, como hecho, digamos, colateral, secundario, bueno, ¿quién no cantó alguna vez o hemos hecho el ritmo de la marcha de San Lorenzo, ¿no? Una de las marchas míticas. La más linda de todas. La más linda y una de las más famosas marchas militares a nivel mundial. Sí, señor. Cosa que no sé si todos los argentinos lo sabemos. La marcha de San Lorenzo nace de una manera y toma a veces las cosas cuando tienen que surgir en un momento dado, después el paso del tiempo le va dando una forma definitiva. A ver. ¿Por qué? Porque Cayetano Silva, este uruguayo argentino que es
que en 1901 compone, músico uruguayo, vivía en Venado Tuerto, trabajó en el Teatro Colón, fue director de bandas militares en la Argentina, y un músico, compone una marcha militar que no tenía nombre todavía en ese momento y que se la ofrece al ministro de guerra de ese momento, que era justamente Riccieri, Pablo Riccieri. Se la ofrece y bueno, no sé por qué motivo le dice, la voy a llamar a esta marcha militar en honor a usted, Pablo Riccieri. Riccieri había estado involucrado en un escándalo muy grande cuando se ordena exhumar los restos del general Belgrano. Él y el ministro González se habían adueñado de algunas piezas dentales del prócer. De los dientes de Belgrano. Para supuestamente obsequiársela al viejo historiador y militar Bartolomé Mitre. La cuestión que fue un escándalo, tuvieron que devolver. El mismo Riccieri que tiene la avenida. Exactamente, es lo mismo que Rivadavia, que es tan También recordado en la historia, el sillón Rivadavia, y uno de los personajes más oscuros de la historia argentina. Sí. Bueno, la cuestión que Pablo Riccieri, ante todo ese escándalo, le dice, mire a Silva, prefiero que no le ponga mi nombre, ya había tenido bastante. A ver, para ser sutil, tenía la oreja sucia. Sí, bastante. Entonces le dice, no, prefiero que no, más vale póngale el nombre del lugar donde nací, le dice Riccieri a Cayetano Silva. Cayetano Silva le responde, bueno, dígame dónde nació. Dale. En San Lorenzo. Ah, mira. A partir de ahí, esa composición musical que todavía no tenía letra, pasa a llamarse Marcha Militar San Lorenzo. Después, en 1907, justamente uno de los amigos de Cayetano Silva va a ser quien, inclusive pasa más a la historia, Benieli, otro músico, es quien le pone letra a la marcha de San Lorenzo. Esa famosa letra que todos en la escuela hemos cantado. Del Febo asoma. Febo asoma, ya su rayo, bueno, iluminan el histórico convento. Así es que es primero presentada en 1912 en el convento de San Lorenzo con todas las autoridades como marcha militar sin letra. Después, unos años después, se le agrega la letra y se compone definitivamente la marcha de San Lorenzo, histórica marcha que después con el gobierno de el presidente Roca se la incorpora como marcha oficial dentro del ejército argentino. Bueno, ahí tuvo también algo que ver con la mano de algún historiador, porque tuvo que plasmar dentro de esa marcha la letra detallando lo que había pasado en esa batalla. Sin duda. Que, o sea, viene todo de rebote en realidad, porque bueno, no es que Silva pensó en la batalla de San Lorenzo como todos pensamos, sino que fue el título primero. No, él quería, inclusive Cayetano Silva es autor de varias marchas militares históricas, Curupaití, por ejemplo, es una marcha también muy reconocida dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál? Curupaití. Curupaití. Sí, Curupaití, hay varias, Río Negro, bueno, varias de las marchas militares que, bueno, muchos de nosotros que ya peinamos canas, lo recordamos que cada vez que había un acto oficial arrancábamos con todas y cada una de las marchas militares, cosa que está bueno y está bueno revalorizarlas, ¿no? Porque si no nos quedamos con una parte de la historia argentina y decimos todo lo que tenga que ver con marchas militares es malo. Claro. No es así, creo. Nos han hecho creer que todo lo que es militar es malo. No, hay páginas negras y seguro, muy buenas páginas heroicas dentro del ejército argentino. Y dentro de la democracia también hay páginas negras. Como en todo, es decir, mientras son el accionar de los hombres, podemos decir que hay cosas buenas y malas. Exacto. Porque justamente el motivo de estas columnas es plantear esas cuestiones, exacto, humanizar. La cuestión es esta. Cayetano Silva, hay que decir por qué. Yo te había dicho el triste final del creador de la banda. ver, sí. ¿Por qué? Porque Cayetano Silva tenía muchos problemas económicos, vivía en Venado Tuerto, tiene que vender los derechos. Vos sabés lo que significa los derechos cuando vos creás una letra de una canción, lo que sea, por 50 pesos vende los derechos de la marcha de San Lorenzo. Ya había devaluación. Sí, aparte él era policía de carrera, militar, intentó ser parte de la fuerza policial de la provincia de Santa Fe y también que se incorporara a la banda de música de Rosario, no lo logra, fallece en 1920,
Pero ¿qué pasa? La policía, las autoridades de la provincia de Santa Fe le niegan el derecho a la familia de depositar los restos en el panteón de la policía de Santa Fe. ¿Por qué? Porque él era descendiente de negros. Su mamá era uruguaya, él había nacido en Uruguay, Claro. era descendiente de una afro-uruguaya. Medio africano, sí, esclava, descendiente de África. entonces le Esclavos. negaron ese derecho y lo van a enterrar en una fosa común. Fíjese, No. el creador de una de nuestras marchas militares más importantes termina enterrado en una fosa común. Recién muchos años después, en 1997, se le hace el reconocimiento oficial, se van a trasladar los restos desde Santa Fe a la ciudad de Venado Tuerto, donde está hoy los restos Hoy de descansan Cayetano ahí los Silva. restos de Silva. Benieri tuvo mejor suerte, que es quien hizo la letra. La letra. Está enterrado hoy en día en el convento de San Lorenzo, en ese lugar Ajá. está. Ahí ustedes pueden encontrarse con los restos de quien hizo la He letra. ido en 2 oportunidades al campo de la gloria, se le llama, ¿no? Ujú. Ahí donde al que queda al frente del convento de San Lorenzo, es un lugar hermoso. Claro. Recomendable. ¿Vos fuiste? Hay que ir. No, yo no fui. ¿No fuiste, Beto? Hay que ir. No. A los que amamos la historia sanmartiniana, que yo me considero un fanático de San Martín y toda su historia, y ya en sí de la parte histórica argentina, estar ahí es una sensación muy fuerte, ¿vos sabés? Bueno, yo te puedo decir que en lo particular, está mal hablar de uno, bueno, pero Sí. tuve esa experiencia que vos tal cual describís cuando era alumno de la primaria y estuvimos en Buenos Aires, en el Museo de Historia. Sí. Yo creo que ahí descubrí mi interés por la historia. Tuve una sensación muy especial, indescriptible, cuando transitamos en la línea histórica nacional y me encuentro de pronto con un estandarte de los ingleses, del Regimiento 71, creo que es, de Escocia, que eran los ingleses que habían invadido Buenos Aires y que después, bueno, ¿se acuerdan la historia de las invasiones inglesas? Sí, las invasiones y de inglesas. pronto me encuentro de frente mirando ese estandarte y ahí tuve esa sensación de, wow, esto es real. Claro. Hubo personas que lo tuvieron en sus manos, lucharon. Sí. Ese relato que había escuchado siempre de las invasiones inglesas, se corporizaba delante mío. Y ahí me despertó todo ese interés que creo que es lo que muy vos querés fuerte, plantear, ¿no? que es muy fuerte. Encontrarme, por ejemplo, en Altagracia con un fragmento, una carta, una esquela con la firma del general Belgrano, de puño y letra. Entonces todo eso toma una dimensión distinta. Por eso es recomendable eso. Cuando haya un feriado largo está bueno que vayamos a los lugares turísticos, pero si tienen ganas, vayan a lugares históricos también. Claro. Hay muchos y muy buenos. Y muy cerca también de donde nosotros vivimos, que a lo mejor están guardaditos en la historia, ¿no? Bueno, acá sin ir más lejos, ¿dónde? En el Villa Concepción del Tío. Y la villa, sí. En la villa que Fue de capital Paz. departamental. ¿Eh? Fue capital departamental en su Bueno, momento. pero ahí fue cuando, o por esa zona, ¿no fue que el general Manco Paz, el Manco Paz? Sí, lo llevan ahí, detenido. Acá pasando San Francisco, en Quebracho Herrado, ahí se dio una de las batallas entre unitarios y federales. serio? Yo anoche pasé por Quebracho Herrado. Fíjate, con la curva hay un cartel. ¿Ah, sí? Ahí está, la batalla de Curva Quebracho bastante Herrado. cerrada la de Sí, Quebracho Herrado. peligrosa. Peligrosa. Peligrosa como la batalla. Sí. Ah, ahí ese hubo también, una batalla. El campo de batalla, de la batalla de Quebracho Herrado. Una de las batallas Mirá, no importantes sabía dentro del enfrentamiento, las guerras civiles argentinas entre unitarios y federales. Bueno, acá en Yaco. Barranca Yaco. Barranca Yaco, antes de Jesús María. Quiroga. De Quiroga, Ahí donde lo asesinaron mataron a a Quiroga también, sí. Bueno, Bueno, linda historia. Para Argentina. cerrar, quiero decir esto: la marcha de San Lorenzo también es reconocida a nivel mundial y ha aparecido en momentos históricos de la historia universal. Por ejemplo, en la coronación del rey inglés, ahí se me fue el nombre, Jorge V, que es el papá de la actual reina Claro, de Inglaterra. de la reina Isabel. Inglaterra pide autorización al gobierno. Era tartamudo. Sí. ¿Viste la película? Sí, La Corona. Ahí Es está. espectacular esa película. Bueno, no nos vayamos Bueno, por la rama. Algún bueno, día vamos el a gobierno ver. inglés pide autorización y en la Sí. coronación se ejecuta la marcha de San Lorenzo. Y hoy en día la marcha de San Lorenzo, desde ese momento hasta la actualidad, menos en la Ahí guerra está. de Malvinas, se ejecuta en el cambio de guardia del Palacio de Buckingham. Una de las marchas que se ejecuta es la marcha de San Lorenzo. Mirá. Otro hecho histórico muy importante, en 1941, cuando el ejército alemán, el ejército de Hitler, ocupa Francia y hace una entrada triunfal con sus soldados, ahí vemos la imagen de Hitler visitando la Torre Eiffel,
también ejecutan la marcha de San Lorenzo, porque hay que decir así, desde siempre el ejército argentino tuvo mucha vinculación con el ejército alemán, antes de inclusive de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y después también. Claro, bueno, eso es otro dato de la historia. Entonces hacen en esos intercambios, hacen un intercambio de marchas militares, la Argentina obsequia la marcha de San Lorenzo y el ejército alemán le obsequia una marcha que también está incorporada dentro de las marchas oficiales. Esos viejos camaradas se llama la marcha alemana. La cuestión es que Hitler, cuando hace su desfile triunfal por París, las bandas militares también van a ejecutar la marcha de San Lorenzo, entran desfilando triunfalmente a París, ahí está, en el Arco del Triunfo, y después cuando son expulsados los alemanes de Francia, el general Eisenhower, que era el general de los aliados, en desagravio a las fuerzas francesas, ordena el desfile y también hace ejecutar la marcha de San Lorenzo. Es una de las marchas que ha sido incorporada a muchas fuerzas militares de todo el mundo, por eso es muy reconocida a nivel mundial. Y por 50 pesos. Y lo tuvo que vender el amigo Cayetano, que terminó en el olvido, y bueno, por su condición de ser descendiente de afro-uruguayo, sería en este caso, él tenía la doble nacionalidad. Ahí podemos ver las imágenes en Irlanda. Eso es en Irlanda, donde también ahí vemos una banda militar que está ejecutando justamente la... A ver, lo escuchamos un poquito, a ver. Ahí. La marcha San Lorenzo, la marcha San Lorenzo. Qué grande, cantada por... No lo puede creer el argentino que filma. Claro. Qué grande la marcha San Lorenzo. Claro, y ahí le salió el argentino al que filma. Claro, emocionante, ¿no? Estando tan lejos y escuchar una de las marchas más lindas que uno la canta desde la niñez. Tal cual. Es fuerte. Bueno, qué lindas historias, Beto. Bueno, me alegro. Excelente, me encantó. Muy bien, hay mucho más, ¿no? Sí, hay mucho más. Y bueno, como siempre agradecido que nos dan la oportunidad de venir a hablar un poco de esto que nos gusta y ser divulgadores de historia, de estas cuestiones. A la gente le gusta mucho las historias esas historias urbanas. Ajá, hay muchas. Sí, hay muchas. Que en algún momento le podríamos dar también alguna... Hay muchas y mucho de nuestra región que estaba como oculto, como por ahí no lo valorizamos tanto, los desconocemos, pero hay mucho. Bueno, podríamos traer parte de la historia argentina. Los marinos alemanes del Graf Spee en la Segunda Guerra Mundial, la batalla del Río de la Plata, que fueron hundidos en ese lugar. ¿Es cierto? Y estuvieron acá, varios ¿Estuvieron en Brinkmann esos marinos? En su tránsito hacia Córdoba. Eso tiene que ver con el Hotel Viena, tiene que ver con el Hotel Edén, tiene que ver con Villa General. El paso de los nazis por esta zona. Tiene que ver con el Hotel y con Villa General Belgrano, que es el destino final que van a tener estos marinos que quedaron en Argentina, no volvieron a Alemania. ¿Y se dice que estuvieron acá en Brinkmann? Hay un relato, algo, pasando algo. No, le hicieron una fiesta. ¿A una gala? ¿Una fiesta? Una fiesta, un baile, sí, ya que está. Un baile. Sí, acá en Brinkmann. Se armó un bailongo y ya bueno, está. Dicho, es un relato, ¿no? Es un relato oral, que yo lo recibí en aquel momento en el año 92, sí. Por una persona de Brinkmann, que memorioso diríamos, según él, no está documentado, pero bueno, coincide con otros datos que también están en la región. Claro que sí. Beto, un placer como siempre. Igualmente. Que tengas un lindo día. Gracias. Señoras y señores, pasaba Argentino Sin Domesticar TV, hoy en vivo y en directo, aquí en los estudios el profe Beto Gaitán. Ya venimos, no te vayas, que hay mucho, mucho más. Gave me a necklace. I don't know, I think it's real diamonds. Yeah, he thinks he can impress me by giving me expensive gifts. It's nice though. You want it?